¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, de Latinoamérica, del arte, de España, de Estados Unidos y posiblemente algunas que podamos seguir anexando esta subplataforma, de la cual espero contar con su valiosa colaboración, con su valiosa audiencia y la sugerencia sí, está de que en caso de acceder a nuestro contenido, compartirlo con más gente. Eso nos permitirá conquistar más audiencias, conquistar más público, para que de esa manera sigamos progresando. Eso nos permitirá seguir en nuestra misión de difundir los conocimientos que emanan de esta enigmática y apasionante área de conocimientos como lo es las ciencias sociales. Por eso su colaboración y su preferencia es de vital importancia para nosotros. Eso hará crecer nuestro canal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de Idi Amin Dada. Hablar de Idi Amin Dada es sanguinario dictador, lo que le sigue. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Suharto eran los 12 apóstoles comparados con Idi Amin Dada, que era de hecho, de acuerdo a las fuentes consultadas, se le ha catalogado como el Hitler negro. Bueno, si Hitler tenía el alma negra, no solo lo era, pues que era, sí, era hombre de color, pues por haber nacido en África, pero el alma verdaderamente despiadada y negra, porque implantó una dictadura que prácticamente sumió a Uganda en el terror. Uganda, su país natal, ¿sí? Justamente nació en Uganda, vivió de 1928 al 2003. Idi Amin Dada, que es militar de profesión, que durante su formación militar que se dio en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la cual fue ascendiendo, fue ascendiendo diversos rangos militares, ocupando importantes puestos, quien logra finalmente tomar el poder en Uganda por la vía del golpe de Estado, que de hecho llega al poder en Uganda y se apodera él mismo de la presidencia. Sí, por lo menos Suharto, sí, también tomó el poder por la vía del golpe de Estado, pero por lo menos era reelecto, exactamente como lo hizo en México Porfirio Díaz. Pero el caso de Idi Amin Dada prácticamente hizo lo que quiso con la nación ugandesa. Toma el poder por la vía del golpe de Estado y se autonombra presidente. Y estando de presidente implanta un gobierno de corte militar. Es decir, Uganda prácticamente fue militarizada durante los 9 años de su dictadura, porque fue presidente de 1970 a 1979. O sea, casi toda la década de los 70, donde Idi Amin Dada tuvo a Uganda sumergida en el más cruel de los terrores, que de hecho incluso ha sido catalogado como el gran carnicero de Uganda por los enormes y severos actos de genocidio cometidos durante su dictadura. Que como les vuelvo a mencionar, implantó un sistema netamente militarizado, por lo que desapareció muchas instancias gubernamentales para que esas fueran ocupadas por militares. ¿Sí?
De hecho, todo lo que es en un gobierno, se ve que es importante destacar todo lo que es la estructura social, económica, política, inclusive cultural. Toda esa estructura la transformó en militar. Todos los puestos políticos que eran ocupados por civiles pasaron a ser ocupados por militares. Y si bien pues un militar sabe de armas, sabe de manejo de armas, tácticas de guerra, y todo lo referente a su entorno, que es la milicia, pues Idi Amin Dada los colocaba en cada puesto estratégico, y obviamente sin ellos tener el más mínimo conocimiento sobre el manejo de esas áreas. Eso en ello pues demostraron una total ineficiencia, brutalidad e ineptitud, porque eso provocó que la economía de Uganda se cayera en pedazos. Y tanto es así que una vez implantando un sistema totalmente militarizado, que de hecho incluso creó centros de tortura. Una oficina gubernamental lo utilizó para torturar y ajusticiar a todo aquel que se opusiera a su gobierno. De hecho se caracterizó la dictadura de Idi Amin Dada por la despiadada persecución hacia grupos étnicos, hacia grupos vulnerables y todos aquellos opositores. De hecho, inclusive ocurría dentro del mismo ejército que él comandaba, porque no solo era presidente, sino incluso el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eso le permitía hacer atrocidad y media. Y es por ello que incluso contó con el incondicional apoyo, ni más ni menos que de Muammar Gaddafi, el dictador de Libia. O sea, si bien se recuerda en los 40, 50 a Hitler, Mussolini, Stalin, ya en estas décadas, ya 70, 80, 90, ya era una nueva generación. ¿Sí? O sea, mientras Latinoamérica tenía a Pinochet, a Videla, en el otro lado del mundo ya se estaba formando lo que Idi Amin Dada, Muammar Gaddafi, y ya a finales de los 70 surgiría otro icónico personaje que también dejaría una huella negra en la historia contemporánea, como lo es Saddam Hussein. Pero bueno, ese como dijera el buen Jorge Negrete, ese es otro cantar. Pero sí, entonces como lo venía mencionando, es todo lo que caracterizó a este cruel y sanguinario gobierno dictatorial de Idi Amin Dada, que fue el Hitler africano. ¿Sí? Sí, de hecho, ya en la sesión pasada de Historia Universal les hablaba de Suharto. Como les vuelvo a repetir, Suharto era el papa comparado con Idi Amin Dada. ¿Sí? O sea, Suharto se quedaba corto. Bueno, igual de cruel. Pero Idi Amin Dada lo superaba por completo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿sí? Su gobierno también se caracterizó por la persecución de opositores. De hecho, incluso entre su mismo ejército hizo una purga enorme, así, exactamente como lo hizo Stalin en su momento, y lo hizo incluso el propio Suharto. Entonces, y como les decía, la persecución de grupos étnicos, entre los que se pueden mencionar a esos grupos étnicos estaban
Los líderes religiosos, de hecho, ¿sí? De hecho se llamaban los acholi, ¿sí? Esos, así como también la persecución de líderes religiosos, periodistas, artistas, ejecutivos, jueces, abogados, homosexuales, estudiantes, intelectuales, inclusive delincuentes extranjeros, sea un severo acto de genocidio, de la cual incluso un incalculable número de víctimas. ¿Sí? Por cierto, había mencionado del grupo étnico de los Ancholi, ¿sí? Que se trataba de tribus que habitaban en el norte de Uganda. ¿Sí? Sí, de hecho los grupos étnicos africanos son un acervo cultural verdaderamente enigmático y apasionante. ¿Sí? Es que enriquece sobre todo esta otra área de las ciencias sociales, como lo es la antropología, una ciencia valiosa. Una ciencia valiosa. Saludos, profe Balta, vibra positiva. Baltasar Ramos Martínez. Okay. Bien, entonces retomando esta temática de todo los que acabo de mencionar, todos los actores sociales que Idi Amin Dada se dedicó a perseguir durante su gobierno, que incluso a muchos los exilió, otros los torturaba, otros los mandó a prisión, donde sufrían los más crueles y severos castigos de que se puedan tener idea, de veras. Entonces, y, y resumiendo esto en los severos actos de genocidio, de los cuales se tienen un incalculable número de víctimas. De hecho, supera el número de víctimas de la dictadura de Suharto en Indonesia. En el caso de Idi Amin Dada, caray, dicen que se tienen más de 100.000 millones de víctimas durante su gobierno. O sea, una crueldad verdaderamente fuera de serie, vamos a llamarle así, fuera de serie. Sí, un hombre verdaderamente despiadado. Es, es, es por ello que todos esos severos actos de genocidio generaron ruptura de relaciones internacionales con otros países. ¿Sí? Sí, de hecho Estados Unidos había cerrado su embajada en Uganda. Incluso ruptura de relaciones con la India, que estaba gobernada por Indira Gandhi, que de hecho una de las primeras mujeres dictadoras. ¿Sí? O sea, ¿cómo será? O sea, decían enviado a Libia, donde Gaddafi le dio asilo político, y ahí pasaría sus últimos años, sus últimas décadas. Vivió mucho tiempo. De hecho, fallecería hasta el 2003 de causas naturales, fue insuficiencia renal. Pero en 1979 es cuando es depuesto, es derrocado del gobierno de Uganda. Así que de hecho, como le decía, fue exiliado luego de un movimiento de rebelión por parte de los exiliados de Uganda, porque de hecho Idi Amin Dada se había apoderado de muchas empresas, había expropiado empresas propiedades de asiáticos que radicaban en Uganda, y una vez habiéndoles quitado sus propiedades, sus empresas, los exilió. Les destrozó por completo. Ello generó que la economía se cayera en pedazos totalmente. Y en ese así entonces como transcurrió la cruel y despiadada dictadura de Idi Amin Dada, uno de los más
crueles y sanguinarios dictadores, no solo de África, sino de la historia contemporánea universal. Muy bien, eso es todo. Saludos. Que vive el amor. Qué bonito sería amor amar.